informamos que el gobierno de México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, después de que un juez federal mexicano rechazara el recurso con el cual buscaba evitar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Esta solicitud, que fue tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ante la Embajada estadounidense y ya notificada, donde el pasado 11 de febrero un juez mexicano resolvió no concederle protección judicial al exmandatario, pues dio pie a que el gobierno mexicano solicitara esta detención provisional con fines de extradición. Cabeza de Vaca se encuentra fuera de México y bueno, pues se encuentra ya en esta nueva circunstancia de la que hemos hablado ampliamente en estos últimos días con motivo de esta noticia. Y hemos hablado también de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hemos hablado con él y hemos hablado con sus abogados, hablamos con Javier Cuello Trejo y con Javier Cuello Swart. Ellos son la representación legal de García Cabeza de Vaca y estuvieron aquí hablando del caso. Y bueno, pues entre otras cosas aludieron a Alejandro Rojas Díaz Durán. Alejandro Rojas Díaz Durán, pues senador en su momento, senador suplente en su momento y pues como él mismo se denomina, fundador de Morena, estuvo aquí en el programa, vino antes que vinieran los abogados del exgobernador de Tamaulipas y nos ha solicitado una réplica porque fue aludido por los dos abogados de Cabeza de Vaca. Entre otras cosas, nos dejaron aquí varios documentos que hemos estado revisando. Entre otras cosas, nos dejaron la ampliación de la entrevista del denunciante, porque Alejandro Rojas Díaz Durán denunció al exgobernador de Tamaulipas y en esa calidad, pues, declaró como denunciante y luego vino una ampliación de entrevista del denunciante Alejandro Rojas Díaz Durán. Nos la dejaron aquí para, bueno, pues, sumar a la revisión del caso y el tema. Gracias por estar aquí, Alejandro Rojas Díaz Durán, pues en tu condición de solicitud de réplica para hablar de lo que dijeron aquí Cuello Trejo y Cuello Swart. Bienvenido al programa. De nuevo, buenos días. Buenos días, Carmen. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Y antes que nada, te quiero felicitar por todo este trabajo extraordinario que estás haciendo sobre el tema del huachicol. Tú has sido una extraordinaria periodista mexicana. Creo que en ti vemos que la libertad de expresión se mantiene gracias a la valentía de mujeres como tú y muchos periodistas en México que con sus investigaciones han podido cambiar el curso de la historia. Tus investigaciones, por ejemplo, de la Casa Blanca fueron determinantes para el rumbo del país. Como lo son ahora estas investigaciones del huachicol que vienes haciendo tú y otras periodistas como Anabel Hernández, ¿no? Y yo no quería dejar pasar la oportunidad. Te aprecio el comentario y ahora recientemente con el audio de la Marina que tiene que ver con el denunciante, hablando de huachicol fiscal, hablando de Marina, es muy fuerte. Por eso me importa mucho el tema de Cabeza de Vaca. Y por eso vengo a la réplica. Te propongo una cosa. Nos has solicitado específicamente una parte de lo que dijo Cuello Trejo y Cuello Swart. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijeron en la entrevista para regresar contigo y saber qué respondes. Gusto. Adelante. Sí. Después de cancelar la orden, termina su mandato como gobernador. Lo termina en septiembre. 3 días después vuelven a solicitar la misma orden de aprehensión, no obstante que ya había un amparo ganado, no obstante que el imputado ya había ganado. Y libran la orden de aprehensión. Obviamente los jueces del altiplano. Tú sabes cómo trabajan los jueces del altiplano. Libran la orden de aprehensión. Vamos al amparo. Nos conceden el amparo. Vamos a la revisión. Chicanea el asunto de la fiscalía. Regresan con el juez. Morena dice, es que los jueces están comprados. Fueron 3 jueces. Distintas personas en el mismo juzgado que nos dieron la razón. Se va el recurso, volvemos a ganar el juicio de amparo, se va a la revisión y ahora está en la corte. El motivo es Carmen. El motivo es el huachicol. Lo analizamos con mi jefe. Aquí lo decimos. Él lo descubre y después ya vienen pues, todos los demás entrevistados. O sea, el propio Alejandro Rojas Díaz Durán lo vino a decir. ¿Estuvo ayer aquí? Estuvo ayer. Ajá. Lo vino a decir. Y él osa decir que él denunció a Francisco. Eso es lo que dijo.
Sí, claro, lo denuncia. Aquí traigo la entrevista que le hacemos nosotros como defensa. Lo tengo en audio, video, cuestionado y entrevistado, a donde lo único que dice, no, es que yo lo vi en un portal de internet. O sea, ¿a usted le consta que Francisco se juntó con fulano de tal? No, es que yo lo vi en un portal de internet. ¿Usted conoce al señor fulano de tal? No, no lo conozco. Entonces, ¿por qué lo denuncia? Entonces, aquí traigo el tema de la entrevista. Lo hicimos ante el Ministerio Público de la Federación, el señor lo sabe, pero no me quiero detener en eso. Para contrastar la entrevista que ayer sostuvimos con él y esta que es una entrevista judicial. Pero lo grave es que, fíjate, Carmen, cómo los políticos se olvidan de lo jurídico. Se olvidan que todo lo que refieren tienen consecuencias jurídicas. Ese señor denunció a Francisco en aquel momento puras mentiras. O hechos que no le constaban. Y hechos que no pudo probar. Ahí está, ahí lo dijo, él mismo lo dijo. Después de que la defensa intervino. Pero él mismo viene a contar la historia aquí. O sea, él mismo que estaba en ese complot contra Francisco para quitarlo como gobernador, desaforarlo y que el negocio del huachicol siguiera caminando para Morena, él mismo ahora se viene pues, a curar en salud o a decir, ¿por qué lo viene a decir si él estaba en el mismo tema? Entonces, aquí están las denuncias que dice el licenciado Cuello Trejo que presentamos el 8 de marzo del 2023. Aquí está con mi letra, perdón, el número de carpeta de investigación, la 026 del 2023. Esta es la ampliación que se hace del tema de Carmona y compañía. Aquí lo tengo. Para que tú tengas conocimiento de lo mismo y no seamos como estos que vienen a ser entrevistados, que dicen mucho pero poco prueban. Que dicen mucho pero poco prueban, dice el abogado Cuello Suart. ¿Qué dice Alejandro Rojas Díaz Durán a todo esto? Bueno, los abogados Cuello, pues tienen una famita, nada más el papá aquí de Cuello, pues nada más salió con 800 denuncias por tortura de la PGR con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, como que no tiene un pasado muy limpio que digamos, ¿verdad? Y bueno, te traje muchas pruebas, porque yo aquí dije muchas cosas. Porque mira cómo es la vida. En un asunto tan delicado como es el tema del huachicol, que es el robo más grande en la historia de México, tú lo has dicho, que es del más alto interés de la nación, porque es el robo más grande a la nación, también has dicho, y coincido plenamente, y lo hemos denunciado. Por eso me interesa mucho, porque la clase política mexicana, salvo honrosas excepciones, Carmen, está podrida. Y no avanza este asunto porque los partidos políticos, todos, Morena, el PAN, el PRI, hay gente excepcional en ellos, pero también hay gente muy sucia. Y gente que también son presuntos delincuentes. Y se tapan unos a otros. Esa clase política ha debilitado las instituciones del Estado mexicano, ha erosionado la legitimidad del Estado mexicano. Por esta debilidad de esta clase política putefacta, me atrevo a decir que se avanzó en la destrucción de la división de poderes en este país, se socavó totalmente la República y prácticamente se demolieron los cimientos de democracia constitucional que habíamos conquistado desde hace 30 años, quienes estuvimos en esa lucha, y a ti te consta que nosotros venimos desde la corriente democrática, al lado del ingeniero Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo. O sea, el ingeniero puede dar constancia, y ustedes periodistas lo saben. Yo formé parte de esa generación de jóvenes de aquellos años. Y me formé con los políticos que luchamos por estos cambios. Pero esta clase política que nos abandonó en el 24 como oposición, que ahora son senadores, diputados, gobernadores, etcétera, permitieron que hubiera una elección de Estado. Lo digo con toda responsabilidad. La de Sheinbaum fue de Estado. Claro que una elección de Estado. Andrés Manuel utilizó todo el aparato del Estado para imponer a Claudia Sheinbaum como presidenta. Primero la impuso dentro de Morena y luego la impuso como presidenta de la República. Pero la oposición se dobló, nos dejó solos. Esa noche se fueron a dormir Xóchitl Gálvez, cuando yo le dije
te lo digo a ti, lo digo al público, que ella debió haber defendido el voto de millones de mexicanos que salimos a defender los avances democráticos, que confiamos en ella, no en los partidos políticos, en ella. Ella se dobló y se fue a dormir, y los líderes de los partidos también se fueron a dormir. Nos echaron un balde de agua fría a todos los mexicanos. En ese momento, yo le había dicho a Xóchitl, esta elección hay que ganarla con las reglas de Andrés Manuel. Yo lo conozco muy bien desde hace 30 años o más. ¿Cuáles son las reglas de Andrés Manuel en elecciones? Si no gana, no reconoce. Y si gana, lo celebramos. Esa es la historia electoral de Andrés Manuel. Desde Tabasco. A ver, estamos muy lejos de las elecciones. Pero, básicamente tú estás aquí, sí, por el tiempo, ¿eh? Por el tiempo. Tú aquí, para cerrar esta parte que te fuiste a esta zona de la llegada del poder, ¿tú estás planteando que debieron haber desconocido los resultados? No. ¿A la Andrés Manuel? ¿O qué? Debieron haber ¿Qué tenía que haber exigido voto por voto, casilla por casilla, para limpiar la elección, y yo te puedo garantizar que, en primer lugar, yo no sé si tal vez ganó la presidenta Claudia Sheinbaum. Seguramente ganó, tal vez, no lo sé, con 3 puntos, 2 puntos, 10 puntos, no lo sé, porque finalmente no se analizó la elección. Segundo, no se hubieran ganado gubernaturas que sí habíamos ganado, incluyendo la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Yucatán. Esas las ganamos. ¿Cómo? Puebla, claro que las ganamos. Pero a ver, el resultado electoral es otro. No. ¿O cómo? Mira. Oye, nos vamos a otro tema. El electoral es importantísimo, pero tenemos el tema... Okay. Reorientemos la conversación. Cerremos esta parte con una frase, la que quieras dejar, y vamos a reorientar el tema al tema Tamaulipas. Esta clase política... Que está junto con pegado, en alguna manera. Está junto con pegado. Se acomoda con el poder. Está bien, ya ganaron. No hubieran tenido mayoría calificada, eso iba a ir. No hubiera habido cambios, poder judicial, reforma electoral, todo lo que estamos viendo es consecuencia de ese error. Eso lo dijo, lo decía también Mitterrand. En política se comete un error y todo lo demás son consecuencias. Y este fue el error. Ese fue el error. El error irse a dormir de origen y no limpiar la elección. Seguramente ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, está bien, pero no hubieran tenido mayoría calificada y no hubiera habido lo que ha sucedido en el país. No estaríamos donde estamos, para empezar. Bueno, seguido lo cual, ahora están acomodados todos, ¿no? Entonces, todos se defienden las espaldas. Entre ellos, Cabeza de Vaca, defiende a Cabeza de Vaca. Ahora resulta que él es el prócer justiciero, ¿no? Yo lo denuncié porque mi denuncia está basada, y aquí traigo un cúmulo de pruebas, le mandé a tu equipo otras más porque serían cientos de hojas, en donde todas las investigaciones de periodistas tan valientes como tú, que hay en Tamaulipas, muchos de ellos desplazados, muchos, decenas, unos viviendo en Estados Unidos, otros en varias partes de la República, hicieron investigaciones muy profundas sobre el patrimonio le decían gobernadrón Cabeza de Vaca. El pueblo de Tamaulipas así le mencionaba. Ellos investigaron cómo de haber vendido chamoyadas en Reynosa, y está bien. Está muy bien, pero vendía chamoyadas en Reynosa, era muy modesto. Luego fue presidente municipal y luego gobernador, senador y gobernador. Se hizo multimillonario con investigaciones periodísticas, como tú le hiciste a Peña Nieto la Casa Blanca, la investigación de la Casa Blanca. Esas investigaciones periodísticas son válidas porque no están denunciados los periodistas, fueron perseguidos y están perseguidos todavía, muchos de ellos. Son investigaciones de cómo acumuló su patrimonio. Pero no solo eso, cómo él esconde su relación y no lo denunció, y lo voy a retar a Cabeza de Vaca. ¿A qué? A que denuncie a su cuñado, José Ramón Gómez Leal, que es actualmente senador por Morena. ¿Por qué tiene que Porque José Ramón Gómez Leal, famoso como JR, fue el que metió a Julio Carmona
el que recomendó a Julio Carmona en la aduana de Reynosa, y es íntimo amigo, fue íntimo amigo de Sergio Carmona, que ultimaron en San Pedro Garza García. Él, conocido como el rey del huachicol. El rey del huachicol. Él era íntimo amigo, pero no solamente él era íntimo amigo de Sergio Carmona, también lo era Cabeza de Vaca, era su proveedor. ¿De qué? De su gobierno, tanto en Reynosa como en el gobierno de Tamaulipas, por casi 400 millones de pesos. Y otro que forma la tríada de los que dieron origen al huachicol fue su subsecretario de Salud, Horacio García Rojas, cuyo testimonio hoy aparece en la denuncia que hicieron en la Fiscalía de Nueva York y que Anabel Hernández aquí te lo ha mencionado. Ella tuvo acceso a esa investigación y ahí menciona las declaraciones, porque fue grabado, Horacio García Rojas, cómo operaban para financiar las campañas de Morena, pero ese sujeto era colaborador de Cabeza de Vaca. Él dice que denunció el huachicol, que le dijo a Andrés Manuel, yo denuncié el huachicol, le dije a Andrés Manuel, y aquí vinieron a leerte una carta, y tú la leíste, de que supuestamente le entregó a Andrés Manuel una carta diciendo que él estaba denunciando el huachicol fiscal. Esa carta que tú leíste, y me la dio tu equipo, no viene en ninguna parte la palabra huachicol. No, vienen nombres de personas que dice Cabeza Vaca o eran los líderes del crimen organizado. De cárteles. Tamaulipas. De cárteles. Y que lo que dice Cabeza Vaca es que esa carta se la entregó a López Obrador, que no le gustó que le entregara esa carta y que en esa carta le pedía como gobernador que la federación colaborara para detener a esas personas. Sí, y se la sella Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero la sella. Esa carta la puede ver el público. Sí, está publicada. Está publicada y no dice nunca huachicol fiscal. Que no te venga a mentir, es un hablador. Entonces, ¿personas qué son? No. A ver, delincuentes de otro son delincuentes de otro tipo que seguramente estaban vinculados por otros muchos delitos. Pero eso tú dices que esas personas no están relacionadas con el huachicol. No lo sé. Pero no lo sabes, decía que sí. Pero a ver, buen punto. Sí. Tú estás diciendo que mintió y que dijo que... Entonces, si tú no sabes que están o no relacionados con el huachicol, él dice que sí. Yo tampoco lo sé, pero él afirma que sí, tú dices no saber. Él lo afirma posteriormente, no lo escribió. En esa carta no dice huachicol fiscal. Punto. Ahí no dice. No, ni tampoco lo verbalizó. Pero más allá de que diga, te entiendo a dónde vas, pero más allá de que en esa carta diga específicamente, estos tipos, yo los quiero detener porque están relacionados con el huachicol, no dice huachicol fiscal, claro que no dice, pero lo que no sabemos si estaban o no realmente con eso, pues, si estaban relacionados con el huachicol fiscal, pues tiene sentido lo que decía Cabeza de Vaca. Pero eso tú no lo sabes. No, tampoco él, porque te voy a decir por qué. Tampoco él, pero sí era el gobernador. No, él era gobernador y él puso retenes inconstitucionales. Él denunció un decomiso, hizo un decomiso por 500,000 litros. Pasan diarios 5 millones de litros. Pero dame un segundo, antes de eso. Es que es muy importante lo de la carta. Muy importante, porque el planteamiento de Cabeza de Vaca es, yo le dije a AMLO, le entregué eso para que la federación ayudara a Tamaulipas a detener a esas personas, y él afirma que esas personas estaban relacionadas con el huachicol fiscal. Que el presidente le disgustó la carta, le disgustó que se lo diga, Pero a ver, más allá de si lo dice específicamente o no, sí suena muy delicado y grave que un gobernador, el que fuera, en este caso Cabeza de Vaca, le entregue a un presidente, el que fuera, en este caso el presidente López Obrador, y no haya pasado nada respecto a lo que le pidió, que era ayúdeme a detener a estos. Mira, por supuesto. A ver, ¿o cómo? A ver, claro, pero no estaba, para mí, no era el tema del huachicol en ese momento. Todavía no se mencionaba el tema del huachicol fiscal, para empezar. O sea, también están acomodando los tiempos, porque los abogados, en la misma entrevista que aquí te dieron a ti y al auditorio, mencionan, investigamos toda la carpeta. Ya después de haber sido gobernador Cabeza de Vaca. Y ellos son los que dicen, aquí lo dijeron, fíjate que te están persiguiendo porque denunciaste el huachicol fiscal. ¿No? Nos dimos cuenta. O sea, Cabeza de Vaca no se dio cuenta de eso.
Son los abogados lo que lo dicen. No, se dio cuenta que lo ha dicho Cabeza de Vaca. Lo ha dicho, pero... Están en coincidencia. Pero después de que fue gobernador, Carmen, lo que quiero decir es que ahora se quiere victimizar diciendo que lo están persiguiendo políticamente por haber denunciado el huachicol. Cuando él no denunció, apenas el lunes, me parece, Federico Doring fue a la fiscalía a ampliar la denuncia contra las gentes de Morena, entre ellas la senadora Olga Sosa, que tuvo depósitos de efectivo en la casa de bolsa de Alfonso Romo, ¿no? Que dice que le heredó su mamá. Además, ella lo declara, ¿no? O sea, fue una investigación periodística. O sea, las investigaciones periodísticas tienen credibilidad, ¿no? Cuando no son desmentidas. Entonces, eso ocurrió. Apenas denunciaron a Olga Sosa, a Erasmo González, a Armando Martínez no lo denunciaron, en fin, a Lalo Gataz de Ciudad Victoria, fundamentalmente. Pero dejan fuera de la jugada, por eso digo que la clase política se encubre. Dejan afuera a los que son los más importantes en el tejido de la red del huachicol. Incluso... ¿Qué son? Que son JR, José Ramón Gómez Leal, senador por Morena, ¿no? Y cuñado de Vaca. Y cuñado de Cabeza de Vaca. Horacio García Rojas, ex subsecretario de Salud de Cabeza de Vaca, que renunció después, pero nunca lo negó y nunca lo denunció Cabeza de Vaca. Mientras él fue gobierno, nunca decomisó ningún transporte de huachicol de los Carmona, ni de su cuñado. Nunca. Ni lo reportó a la federación, ni le dijo al presidente. Eso no es mentira. También te presentaba una gráfica de la Alianza de Gobernadores, que supuestamente la Alianza Federalista. La Alianza Federalista nunca sacó eso cuando digamos, se reunió. No hay evidencia, porque además duró hasta el 21, después de la elección, y ya no se volvieron a reunir. Entonces, lo que te quiero decir, Carmen, porque es muy importante. Yo te traigo aquí el testimonio de cómo nosotros los denunciamos. Aquí está. Alejandro Rojas denuncia la carmonización, ¿no? A ver. ¿Cómo dice? Dice, Alejandro Rojas pone que el carmonizado... Léelo tú para que... A ver, ¿cómo está aquí? Esto es una denuncia en medios. Alerta Alejandro Rojas que carmonizados ponen en riesgo a Morena en Tamaulipas. ¿Quiénes son los carmonizados? Ahí está la foto, mira. ¿Qué son? Te la dejo, ya se la mandé a tu equipo. Sí, a ver si la ponemos por ahí. Esta la tienen. Mira, aquí está el cuñado de Cabeza de Vaca. Es este. Aquí está. ¿Es el senador? Es el senador. Aquí está Erasmo González. Ahí con tu micrófono, porque si no, no te escuchas. Sí. Aquí está JR, Erasmo González, Américo Villarreal, Lalo Gataz. Esta es una diputada por Reynosa, que está vinculada a Horacio García Rojas. Esta es la senadora Olga Sosa, que es la que depositó dinero allá en efectivo con Alfonso Romo, que no se dice nada de él, ¿verdad? Últimamente no. Últimamente no, está olvidado. No está olvidado, pero bueno, para el gobierno. Casa de bolsa para Vector. La fiscalía, ¿no? Prácticamente. Este es el... Es que era el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, Romo. Este es Sergio Carmona, el de gorra, que es el rey del huachicol. Al que asesinaron. Al que asesinó. Esta fue la secretaria de Finanzas o de Administración de Américo Villarreal, o sigue siendo muy cercana a la viuda de Carmona, porque ahora la que gobierna en Tamaulipas realmente es Perla McDonald, no Américo Villarreal. La viuda de... La viuda de Carmona, porque tiene todos los videos. Todos los videos... ¿De qué? De que iban a recibir dinero todos estos personajes, incluyendo a Mario Delgado. ¿Cómo sabes que tiene los videos? Porque mira, esto ya es del conocimiento de la autoridad norteamericana y en la Fiscalía de Nueva York. Porque... ¿Quién los enteró? Uno, el celular de Carmona cuando fue asesinado, a su hermano antes, unos días antes, él ya temía que lo iban a matar. Al hermano. Al hermano. De hecho, hay un periodista que se llama Eddie Pintor, que lo entrevista inclusive a Anabel. Es muy amigo mío también. Él es de los desplazados de Cabeza de Vaca, ¿eh?
Pero la pregunta es, ¿por qué dices que hay grabaciones, que la viuda de Carmona tiene grabaciones y tú dices que esas grabaciones están en poder de las autoridades de Estados Unidos? Sí. Ahí estamos. Así es. En que me digas cómo sabes. Bueno, lo sé porque Eddie Pintor era confidente de Sergio Carmona. Ellos se decían hermanos en Cristo, porque son evangélicos de una organización que se llama Holy Spirit, ¿no? Horacio García Rojas, Sergio Carmona, Eddie Pintor pertenecen a la misma congregación en Estados Unidos. Entonces, Eddie Pintor relata que a él Carmona le confesó que él ya tenía mucho miedo, inclusive le hablaba para rezar con él en la mañana, porque decía, tengo mucho miedo, y vamos a rezar un rosario. Él le confesó, le entregué mi celular a mi hermano y le di instrucciones para llevarlo a unas personas a Estados Unidos, a Julio, en caso de que algo me pasase. Sí, Julio. A Julio Carmona, su hermano, que era director de aduanas de Reynosa. Entonces le entregó su celular. Su celular, a su hermano. Ese celular contenía, y sacaron a ver varios videos, pocos, pero no los importantes. De acuerdo a Eddie Pintor, ¿no? Eso lo relata Eddie Pintor, no yo. Yo no los vi. Pero Eddie Pintor es el periodista acreditado que Anabel Hernández entrevistó, en donde él relata que en esos videos, y también Ramón Alberto Garza, él mismo, parece que vio algunos de esos videos en los cuales Carmona cita a varios personajes, a muchos personajes de la política, para entregarles dinero en efectivo en maletas, en 3 domicilios. Uno en domicilio allá en San Pedro Garza García, otro allá en Polanco, ¿no? Y un tercer domicilio que era un condominio en las playas de Tamaulipas. Ahí cerca de Tampico, Ciudad Madero, etcétera, etcétera. Eso está acreditado. Y por eso se dice que Perla McDonald pues también tiene acceso a esos videos. Y todo el mundo en Tamaulipas lo sabe. O sea, nada más que hagan una buena investigación periodística como las que tú haces, y ahí están los recomendados y recomendadas de doña Perla Carmona, la viuda. Lo que se ha dicho, pero sí, no hay una demostración oficial del tema, que Julio Carmona colabora con la DEA. ¿Colabora con las autoridades? Eso dice Ramón Alberto Garza. Ajá, ahí en Código Magenta han hecho una investigación amplia del caso Carmona. Así es. Y tiene elementos importantes desde hace ya varios años, pocos años, pero varios años. Varios años. De hecho, la UIF investigó por lavado de dinero y le congeló las cuentas a JR. ¿La UIF de AMLO? La UIF de AMLO. ¿Con Nieto? Empezó a investigar con Nieto, pero luego pues les devolvieron sus cuentas, ¿no? Porque, como dije la vez pasada, JR, así llamado el senador José Ramón Gómez Leal, se hizo muy amigo de Andy y de Bobby López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, los hijos del presidente López Obrador. Y gracias a esa relación escaló y pudo recomendar a Julio Carmona, y ahí se diseña toda la estrategia para el Huachicol. José Ramón termina siendo el coordinador de campaña de Adán Augusto López Hernández en el 23-24, en Tamaulipas. Él es el coordinador y por eso es senador, gracias al impulso de este grupo. O sea, ahí viene la conexión. Por eso es tan importante, por eso yo reto a Cabeza de Vaca a que si realmente está luchando contra el Huachicol y dice que él enfrentó y demás, supongamos que sí, vamos a suponer que sí, que yo me equivoqué, ¿no? Pero no lo dijo, ni lo escribió. Y tampoco lo persiguió siendo gobernador, porque esto ocurrió desde 2019. Él fue gobernador hasta 22. Se les ocurre la estrategia del Huachicol fiscal ya cuando ya era un escándalo, prácticamente, gracias a los periodistas como tú, no porque Cabeza de Vaca lo haya revelado. Hubiera sido una noticia nacional que tú mismo lo hubieras entrevistado en ese momento. Por supuesto, pero no lo dijo. ¿No? O sea, que no trate de engañar al público. No le restaré mérito si él me acompaña a Nueva York. Yo voy, con él. Lo reto
a que denunciemos juntos al senador José Ramón Gómez Leal, JR, por sus vínculos con Carmona, y a Horacio García Rojas, que fue su subsecretario de Salud. Muy amigo también de Américo Villarreal. Él fue el contacto y fue el que distribuía también parte del dinero, porque se conocieron cuando fue la transición del gobierno priista hacia el panista, porque Américo Villarreal también venía del PRI, ellos del PAN, entregaba el PRI, y el subsecretario de Salud de aquel gobierno priista era Américo Villarreal, y el subsecretario entrante era Horacio García Rojas. O sea, se conocen, ahí está la conexión entre ellos. Tú lanzas este reto a Cabeza de Vaca y dices, voy yo a Estados Unidos a denunciar, para que denunciemos juntos. Sí, con él. A JR y a Horacio García Rojas, pero JR es su cuñado. Es su cuñado porque es su hermana está casada con Cabeza de Vaca. La hermana de JR. JR está casada con Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Y tú dices y tú le pides que lo denuncie contigo. Que vayamos juntos, si él está dispuesto a luchar y a seguir luchando por abrir este tema que es de importancia nacional. ¿Pero quién acusa, además de ti, ahora mismo a estos dos personajes? Está en la Fiscalía de Nueva York ya Horacio García Rojas, y está en la red. Eso lo documenta Anabel Hernández. También están en los expedientes, Lo reto que lo hagamos aquí también en la Fiscalía General de la República. Ahora, que no se queden nada más cuidándose las espaldas. No está en condiciones, Cabeza de Vaca, de ir contigo a ningún lado porque está una orden de aprehensión provisional. Pero está en Estados Unidos, tiene nacionalidad norteamericana. ¿Es que está libre ahorita que está... o que podría hacer esto? A ver, si el gobierno mexicano acaba de anunciar que le pide a Estados Unidos que lo detengan provisionalmente con fines de extradición, por lo que acaba de hacer con un juez... ¿tú crees que está en condiciones de hacer lo que tú estás proponiendo ahorita? ¿Podría hacerlo? Por supuesto, cuanti más, porque... ¿Cuanti más? Cuanti más, porque si es perseguido político, ¿no? Él estaría diciendo, yo quiero colaborar, ¿no? Puede inclusive apelar a que se haga testigo protegido en Estados Unidos. Él puede gozar de ese privilegio en Estados Unidos. Con toda la información que tiene, porque ponía retenes inconstitucionales, tiene una WIF él, que es inconstitucional en Tamaulipas. Él tiene su propia WIF. Él tiene mucha información que acreditar ante una fiscalía en Estados Unidos o aquí en México, pero de ellos, que no se vaya... Bueno, queda el reto abierto. Si está oyendo Cabeza de Vaca o sus abogados, está hecho este reto, y si no, bueno, lo buscaremos para plantearle si está en condiciones de hacerlo, y si es tal cosa, pues lo buscaremos para que lo diga al aire, para que el público sepa qué va a pasar con este reto que tú lanzas. Esta es una parte de lo que estás aquí diciendo. ¿Qué más nos quieres contar? Porque tienes aquí muchos papeles. Sí, tengo muchos papeles. Sobre todo, mira, aquí, como yo decía, la carmonización de Morena, que me entrevistó precisamente Juan Ramón Alberto Garza, precisamente aquí está, desde esos años. Era gobernador Cabeza de Vaca. ¿Qué año es este? Este es del 18 de marzo. Tú eras gobernador Cabeza de Vaca, ¿eh? Todo esto lo hice, mis denuncias, muchas de las denuncias, inclusive hay una denuncia periodística. Dice que denunció el huachicol, pero él contrató también empresas ligadas a ese tema, ¿no? Entonces, son investigaciones periodísticas todas las que te traigo, y no te quise imprimir mucho más, pero se las mandé a tu equipo. Aquí están, también vienen las investigaciones sobre la Fiscalía de Nueva York, ¿no? Y quiero también dejarte aquí, en este material, aquí están los cómplices Horacio García y Sergio Carmona. Es una investigación también muy importante. Vienen pelos y señales de estos señores, que fue subsecretario con Cabeza de Vaca, y cercanísimos. Todos ellos son de Reynosa, ¿eh? Se conocen desde tiempos estudiantiles prácticamente. ¿Lo firma alguien? Debe estar por ahí. La red, cómplices Horacio García y Sergio Carmona, pero no veo quién lo firma. Voy a buscar bien, pero ahí está. ¿Es un especial sin firma? No se ve No. Voy a checar bien ese. Bueno, estos son referencias periodísticas. Sí, así ya es. sea de investigaciones o ya sea de tus propias declaraciones.
Sí. Eso es lo que tú nos dices que son tus pruebas. Hay muchas, pruebas, porque muchas de estas están en expedientes ya en Estados Unidos. Son referencias a... Son referencias secundarias, posteriores, que están ahora en la Fiscalía de Nueva York. Entonces, por eso es muy importante. Si vamos a llegar a fondo del asunto aquí en México, y en Estados Unidos están haciendo la investigación, me parece de prioritaria importancia que hagamos cada quien nuestro trabajo, ¿no? Y que no descalifiquemos solamente por descalificar. Yo no estoy descalificando ahorita la lucha que está haciendo Cabeza de Vaca. Él tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a defender. Pero en estos tiempos, como decía Shakespeare en El Rey Lear, ¿no? Qué tiempos, qué calamidad de los tiempos en donde los locos guían a los ciegos. O sea, los locos guían a los ciegos. Es decir, nada más que shakespeariano. Porque es tan importante el momento en el que vivimos que si no metemos en verdad una investigación, si no exigimos a la autoridad, tú lo acabas de decir, no logran consolidar la cifra de cuánto ha sido el robo. Imagínate. Falta el huachicol de diésel en la CFE, en Pemex, ¿no? O sea, hay quienes dicen, de acuerdo a las investigaciones también, que puede llegar tal vez a $1 billón. Y el huachicol fiscal sigue ocurriendo. Ha disminuido, pero estaba en todo su apogeo. El último decomiso fue de 20 millones de litros en un barco y nada más aparecieron 10, ¿no? O sea, digo, del tamaño, estamos hablando de una red de complicidades muy amplia, en donde además se mueren o matan, más bien asesinan a muchos personajes ligados al tema, ¿no? Por ejemplo, al contraalmirante Fernando Guerrero también lo ajusticiaron, ¿no? A Carmona, a un sobrino de Octavio Romero, el exdirector de Pemex, que estaba íntimamente ligado con Carlos Madero Larios, que era el segundo de a bordo en aduanas, que era el cuñado, o es el cuñado de la presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, y fue la persona que quiso censurar a Héctor de Mauleón. O sea, no estoy diciendo cosas de memoria. Todo lo que he dicho aquí está en investigaciones periodísticas de muchas Carmen Aristegui, de muchos Loret de Mola en el país, a nivel local, que merecen también ser visibilizados, porque ellos han expuesto también la vida, como ustedes. Y hemos tenido una diana en la cabeza, porque cuando yo lo denuncié en Tamaulipas, a mí el que me perseguía era Cabeza de Vaca con oficios y con citatorios. Y yo tenía que andar, los hacía avioncitos de papel y los aventaba, porque me estaba tosigando, me estaba acosando judicialmente, porque yo lo denuncié por todos los otros delitos que lo están persiguiendo. O sea, no es para mí un perseguido político. Lástima que no tengamos un poder judicial al 100%, porque hay gente también excepcional ahora. Hay gente que vale mucho la pena, pero hay gente que no, ¿verdad? Que está con un compromiso partidista y por eso no es justa, ni va a ser transparente, ni va a impartir realmente con apego a la ley y a la Constitución, va a ejercer su cargo. Entonces, lamentablemente tenemos esta situación. Entonces, sí, el reto está ahí y sigamos trabajando el tema, porque yo sigo poniendo el dedo en el renglón. Te aprecio mucho tu presencia, Alejandro Rojas Díaz Durán. Bueno, pues aquí está lo que fue tu réplica, lo que aquí se dijo de ti por parte de los abogados de Cabeza de Vaca, Javier Cuello Trejo y Javier Cuello Suart. Seguiremos hablando, Alejandro, gracias por estar aquí esta mañana. No, muchas gracias a ti, Carmen, y a tu auditorio también. Muchas gracias. Volvemos después de la pausa. Tenemos más esta mañana.